Estamos con Blas Piñar en una entrevista que ha concedido para Mi Tierra Televisión y en la que queremos que nos hable de su más que dilatada trayectoria política por encima de 40 años. Él se ha hecho conocer por muchas razones, pero mucho más por una rectilínea trayectoria que en muchos casos se ha reflejado en sus propias manifestaciones. Queremos que ahora mismo nos diga, para que sea algo más reciente, cómo recuerda él, por ejemplo, su 20 de noviembre de 1975. Pues mira, yo lo recuerdo recordando una frase que se me quedó profundamente grabada y que la pronunció un cliente mío que me acompañaba en el coche para practicar una diligencia profesional. Al escuchar la noticia de la muerte de Franco, ese 20 de noviembre de 1975, afirmó don Blas: hoy en España empieza a oscurecer. Pero usted no fue de los asiduos al Pardo, de los que frecuentaba las visitas. No, yo no fui lo que podría llamarse amigo personal de Franco y de la familia, que le acompañaba en sus viajes o incluso le acompañaba en alguna cacería, como otras personas cuyo nombre no es necesario repetir en este momento. Es decir, mi contacto con Franco, en tanto jefe del Estado, fue pues la de un ciudadano español que ocupó un cargo, creo que importante, en la dirección del Instituto de Cultura Hispánica, y por razón de ese cargo pues tuve ocasión de visitar al caudillo en diversas ocasiones. Quiero significar que en esas entrevistas personales conmigo siempre estuvo especialmente afectivo. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se explica que usted, siendo una persona de fidelidad reconocida a las instituciones del régimen, no haya tenido más representación en ese mismo régimen? Bueno, yo creo que por dos razones. En primer lugar, porque yo, que he sido hombre fiel a mis juramentos y por consiguiente a Franco y a cuanto Franco representaba, pues no fui precisamente un adulador, es decir, no fui de aquellos que se movían en torno a quien podía facilitarle puestos, especialmente de carácter político, porque a mí por la política en sí no me interesaba, sino la política en tanto que era un servicio a España, al bien común y en definitiva a los ideales que habían inspirado el movimiento, la cruzada y el Estado Nacional. Y en segundo lugar, porque entre esas personas que me rodeaban en torno a Franco, la mayor proximidad a él, pues no contaba con muchos simpatizantes, sino con quienes ya en principio estaban comprometidos en esa falsa evolución del régimen que acabó con la ruptura que actualmente presenciamos. Es evidente que quien había adoptado una postura como la que yo y otros compañeros y amigos adoptaron, pues no podía abrirse camino en un ambiente en el que el clima de simpatía hacia nosotros no era precisamente el que le caracterizaba. Usted es un reconocido hispanista, yo lo sé bien, y usted fue nombrado director del Instituto de Cultura Hispánica. Pero usted también fue el autor de aquel artículo famoso, Hipócritas, publicado en ABC en 1962, que seguramente es el texto literario publicado en un periódico que ha dado más vueltas por el mundo. Yo conozco a personas que lo tienen hasta enmarcado. ¿Tuvo usted disgustos con los hombres del régimen por ese artículo?
Bueno, con los hombres no, con algunos muy pocos hombres del régimen, pero realmente no fue ningún disgusto de tipo personal, porque aquel artículo Hipócritas que yo lo escribí en un avión regresando de un viaje al lejano oriente, y en concreto a Filipinas, donde vi la obra que los norteamericanos habían realizado en el archipiélago, tratando de borrar por completo toda huella de España. Luego vi también el comportamiento in situ de los americanos durante la última guerra, que deshicieron la ciudad de Manila, a pesar de haber sido declarada ciudad abierta. Pues ese artículo, cuyo original conservo, todavía con una letra vacilante por los movimientos bruscos del avión en que yo retornaba a España, lo puse en limpio, lo mandé y lo hice pasar por las censuras, la censura ordinaria, que llevaba información de turismo, y una censura específica que en asuntos de política exterior llevaba el ministerio correspondiente. Ese artículo pues tuvo la aprobación de ambas censuras, y con sorpresa mía, pues se publicó en la tercera página de ABC, lo que motivó el que con carácter inmediato el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla, presentara sus excusas ante la embajada norteamericana y me destituyera del cargo, teniendo presente que la primera petición que hubo para que fuera yo destituido fue del señor Lequerica, tradicionalista, que en aquel momento tenía un puesto importante en representación de España en Norteamérica. O sea que la destitución fue hecha por quien tenía la presidencia del patronato del instituto, que era el propio ministro de Asuntos Exteriores, y nunca fue una institución hecha directa y personalmente por Franco, cosa, en fin, que se puso de relieve cuando yo, después de ser destituido, le hice una visita para explicarle todo lo que había sucedido con motivo de la publicación de Hipócritas, que efectivamente tuvo una resonancia no solo nacional, sino internacional, hasta el punto de que tengo un montón de archivadores en que recojo, salvo una, las felicitaciones que recibí, no solamente de todos los puntos de España, sino del extranjero e incluso de la propia Norteamérica. Hablando de los hombres del régimen, Fraga Iribarne fue hombre que durante los 30 y tantos años que duró aquello, pues tuvo su importancia porque estuvo siempre presente en las instituciones, ya como embajador, ya como diplomático, ya como ministro, y teóricamente era un hombre que defendía aquel régimen también con entusiasmo. Muerto Franco, él parecía que en principio pues quería representar alguna personalidad, alguna forma de ser de aquellos principios, pero se vio enseguida que no era así. ¿A usted qué le ha diferenciado con Fraga? Bueno, las posturas hacia el exterior de él y la nuestra, muerto Franco, iniciada la transición, fueron muy parecidas. Es decir, en la primera candidatura presentada por Alianza Popular figuraba Carlos Arias, que había sido el último jefe de gobierno en la época de Franco, y el primero, porque no dejó de serlo, en la primera etapa de la transición bajo la corona. Entonces, en sus actos, pues se proclamaba franquista, hacía la exaltación del régimen que no se podía demoler, y se colmaban los actos de banderas españolas, como ocurría en los nuestros. Lo que pasa es que esa conducta que seguía Fraga y en su consecuencia Alianza Popular no tenía más que un fin, y era la captación del voto franquista para que la transición se produjese. Mientras que nosotros actuábamos de igual forma que ellos
en cuanto a las banderas, en cuanto a la defensa del régimen, pero era para continuarlo con una reforma perfectiva y no para destruirlo, como demostró que perseguía la política seguida por el señor Fraga Iribarne. Como consecuencia de esa política, parece que en España todo ha dado la vuelta. ¿A qué cree usted que ha sido debido, aparte de esa conducta que usted ha explicado aquí, a qué más razones ha sido debido todo? Bueno, yo creo que hay varios factores convergentes desde distintos puntos de partida. En primer lugar, desde el punto de vista de historia universal, se trataba de que España era como el arquetipo y a su vez el prototipo, pues de una nación profundamente católica en sus leyes y en sus costumbres, que en el curso de esa historia había dado un ejemplo a otras naciones de cómo puede comportarse un país desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político. El último ejemplo fue el de la cruzada, que alguien ha dicho en América que ha sido la última cruzada que ha habido, en un mundo, en fin, que se iba paganizando y secularizando. Entonces ese ejemplo estimulante y posiblemente contagioso que España podía dar, como lo dio en la cruzada del 36 al 39 con sus héroes y sus mártires, eso había que hacerlo desaparecer del mapa. Es decir, España tenía que dejar de ser diferente e igualarse al resto de los países de Europa y a sus comportamientos en la vida pública y en la vida privada. Ese es un punto de partida. El segundo punto de partida es que los derrotados en aquella cruzada, tanto los que quedaron en el interior como los que se exiliaron, no perdieron nunca la esperanza, como más o menos consistente, de que un día podrían derribar el régimen, para lo cual no dudaron en sumarse aquellos que dentro del propio régimen le extendieron la mano para tratar de destruir la España que se había reintegrado e identificado consigo misma a través de la victoria nacional. Este es el segundo factor. Y el tercer factor es que la Segunda Guerra Europea, que terminó, como todos conocemos, con el triunfo de los aliados, pues enmarcó a España, que no había participado en esa guerra, simplemente participó en la lucha contra el comunismo, enviando a Rusia una división de voluntarios que merece nuestro respeto, nuestro recuerdo, nuestra admiración y nuestro aplauso. Pues al enmarcarla dentro de los países derrotados, como si hubiésemos hecho la guerra con los nazis y con los fascistas, es decir, con Alemania y con Italia, hizo que las Naciones Unidas emprendiesen una labor de acoso contra España, que afortunadamente no prosperó por la fortaleza del régimen, y fue el tercer punto de partida, luego convergente, en ese proceso que se desató contra la España de Franco, que evidentemente era España auténtica, porque la otra, hay que reconocerlo, no es la otra España, sino la anti-España, que llama a España, entre otras cosas, públicamente hijo de puta, sin que reaccione ni al gobierno ni la oposición. Sinceramente, usted, yo sé que ha imaginado muchas cosas, prueba de ello es que ha augurado muchas cosas que después han ocurrido. Ahí están las hemerotecas para certificarlo. Pero sinceramente, ¿usted hace 30 años se imaginaba que Andalucía pudiera ser considerada como realidad nacional? No, no me lo podía imaginar. Pero sí recuerdo que en Sevilla, precisamente con ocasión de un acto de Fuerza Nueva, en los comienzos de nuestro partido, una periodista, era una mujer, me preguntó: ¿usted cree que Andalucía es una nación? Y aquello ya me hizo preocuparme
porque quiero decir que en ciertos medios ya andaluces ya empezaba, en fin, a tratar de poner en marcha y en circulación esa palabra para bautizar políticamente a la región andaluza. Y luego profundicé, creo yo que fue en aquella época el primero que habló del regionalismo andaluz, el ideal andaluz famoso, ¿verdad?, de un notario, compañero de profesión, aunque mucho mayor que yo, que además llevaba mi nombre, Bras, donde ya se insinuaba la idea de una nación andaluza, pero no de una forma clara, porque siempre que el ideal andaluz, en el ideal se habla de Andalucía, siempre se habla dentro de España, ¿verdad?, y para España, etc. La idea de nación andaluza creo que es la que defiende el famoso partido andalucista, que a pesar de ser enormemente minoritario y de escasa influencia en la política real andaluza, sin embargo, por el régimen de concesiones en que estamos, pues ha llevado a que en el estatuto se hable de una realidad nacional con respecto a Andalucía, y lo que es más grave, que los que se han opuesto al término nación con respecto a Cataluña como Partido Popular, sin embargo, la han aceptado para Andalucía, lo cual es absurdo e indignante. Usted funda Fuerza Nueva en 1966. 66. 66. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque advertimos que en el régimen se habían producido grietas, por una parte, y por otra que había una infección de leucemia en el interior del mismo. Y por tanto que no había más remedio que advertir al pueblo español que, aunque Franco había dicho que su pulso no temblaría, el pulso a todos nos tiembla por razones del cansancio, de la edad, del acoso exterior e interior, y por tanto que había que estar prevenidos para estar al lado de Franco precisamente cuando más lo necesitara, es decir, cuando su pulso pudiera por unas u otras razones vacilar. Y yo recuerdo que esa sensación no era solamente mía. El señor Calvo Soler, que después pactó con Carrillo y que ha escrito en Ruedo Ibérico tantos libros antifranquistas, no obstante lo cual había sido Premio Nacional Francisco Franco, formó un pequeño grupo al cual yo pertenecí cuando él era ultrafranquista, que nos reuníamos periódicamente, y la finalidad no era otra que preparar un grupo que, si llegaba ese momento de vacilación del régimen, porque el pulso de Franco, por razones muy distintas, pudiera fallar, estar a su lado pues para defenderlo y para continuarlo. Usted, yo no sé si será el único caso, pero yo he hecho crónica parlamentaria en ambos parlamentos. Usted ha estado en el Parlamento del régimen de Franco y ha estado en el Parlamento del régimen actual. Y ha estado, evidentemente, sin anticardenal. Usted ha sido elegido para el Parlamento segundo, usted fue nombrado directamente por Franco para el Parlamento primero. ¿Qué diferencias encontraba usted entre estos dos regímenes parlamentarios? Bueno, vamos a ver. El régimen parlamentario en la época de Franco se caracteriza porque se hacía un trabajo no demagógico, sino un trabajo fundamental en las comisiones. En las comisiones se trabaja en serio en la elaboración de los proyectos de ley, en su rectificación, incluso en decir que ese proyecto no valía y que había que enviar otro completamente distinto, como por ejemplo en la ley sobre la objeción de conciencia al servicio militar, que fue devuelta al gobierno. O sea, la idea de que las leyes que regían España pues eran dictadas desde el gobierno o desde la jefatura del Estado en un sistema de carácter dictatorial es absolutamente mentira. De tal forma
que, por ejemplo, con la libertad religiosa, en la comisión hubo unos debates larguísimos en los que yo tuve muchísimas intervenciones, como es natural, y que están recogidas, como decías antes, por los periódicos que están en la Hemeroteca Nacional. O sea, los proyectos se enviaban a las Cortes no para imponerlos, sino para que se discutieran, y se discutían. Y todo, ya una vez discutida, ya se llevaba al pleno de las Cortes, donde había quien defendía ese proyecto de ley, convenciendo o no convenciendo a los procuradores, que unas veces votaban que sí y otras votaban que no. Yo tuve varias ocasiones en que pude votar libremente que no, y nadie me impuso el que yo dijera que sí a las mismas. Al contrario, el Parlamento, que es un Parlamento de carácter liberal, en una monarquía que no es liberal, sino que es parlamentaria, pues todo se lleva al pleno de las Cortes, donde hay un batiburrillo enorme, unas discusiones espantosas, donde todo es demagogia, y todo es insulto, todo son imprecaciones de unos contra los otros, que eso no solamente pone de relieve que el régimen es malo porque no se trabaja, sino que se habla, se discute y los insultos recíprocos son los habituales, sino que ante el pueblo español pues debilita el respeto que esa organización merece, porque no es más que un sistema que permite que a través de la televisión, un medio de difusión que mucho influye, el régimen demuestra a través de su parlamento lo que realmente es: un nido de partidos, de intereses, de increpaciones que no contribuyen a poner en marcha a la nación, sino que la debilitan y la confunden y la desorientan. Usted ha dicho en bastantes ocasiones, y yo he repasado muchos textos suyos y he escuchado algunos discursos, de que el rey reina pero no gobierna por imperativo constitucional. Pero dígame, ¿en qué cree usted que eso puede afectar a la monarquía como régimen político? Bueno, en primer lugar, yo soy de los que entiendo que en España no hay monarquía, o sea que descartado que no hay monarquía, la pregunta ya está respondida. En España de la monarquía no ha quedado más que la corona, que es lo menos importante. Monarquía significa unidad de poder, y por consiguiente, cuando no hay unidad de poder, no hay monarquía. Esto lo percibió perfectamente José Antonio cuando dijo que la monarquía había perdido su esencia y por consiguiente que hablar de monarquía en España pues era hablar de una institución realmente fenecida, gloriosamente fenecida. Por tanto, la pregunta tiene una respuesta fácil. En España realmente no hay una monarquía, sino que hay una corona. ¿Por qué una corona? Porque el pueblo español necesitaba que existiese algo que apareciese como monarquía, porque daba la impresión de que monarquía y rey, monarquía como palabra y rey como corona, pues eran una garantía de que lo fundamental iba a permanecer en España y España no iba a desintegrarse como unidad histórica. Otra cosa, unidad política y unidad moral, ¿son vinculantes? Pues yo creo que si hay unidad moral es el presupuesto de la unidad política. Y si hay una unidad política sobre ideas naturalmente buenas y constructivas, pues la unidad moral, es decir, la perfección moral de los individuos y de las colectividades, pues se mejora notablemente. No sé si habrá oído usted, es una noticia que se ha publicado muy poco, aunque se ha hablado bastante de las recientes elecciones en Nicaragua, pero lo que no se ha dicho mucho es que el cardenal Obando y Bravo, que es el primado de la Iglesia nicaragüense, cardenal de la Iglesia Católica naturalmente, ha llegado a un acuerdo con todos los partidos políticos de la nación centroamericana, con todos, incluido el Partido Sandinista, para que retirasen de sus programas el aborto. ¿Usted cree que una condición similar se puede dar en la Iglesia española? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que tengo por el cardenal Obando pues una gran admiración, un gran respeto. No le conozco personalmente, pero parte de mi familia lo ha conocido de forma muy directa y me han informado siempre de su conducta
completamente rectilínea y muy valiente. Y yo creo que ese prestigio del general Obando, entre otras cosas, aparte de los razonamientos que haya podido utilizar, han conseguido algo realmente notable, y es decir, que sin excepción todos los partidos políticos de cualquier siglo pues hayan excluido de su programa electoral la defensa o la implantación del aborto en Nicaragua. Creo que su comportamiento tan ejemplar debía ser un acicate para que otros episcopados y otros prelados de la Iglesia, consensuantes y cobardes, pues siguieran el camino que él ha emprendido y, aunque no lo consigan, trataran, creo que no lo han intentado, que todos los partidos políticos del país en cuestión, pues haya cosas tan fundamentales como la actitud frente al aborto, que el Vaticano II describió como crimen abominable y que ninguna persona, ningún partido decente debía incluir en su programa electoral, y mucho menos implantarlo, legalizándolo cuando lleguen al gobierno, si es que llegan. Usted se ha dado cuenta, supongo, claro, de que los estatutos de autonomía, y aparte de los contenidos como nación que figuran en todos ellos, ¿verdad?, en los que se están redactando ahora o se están reformando, figuran dos detalles, que es el del aborto libre, sin ninguna clase de supuesto, o sea, que la voluntad de la mujer haga con su cuerpo lo que estime oportuno, y el de la eutanasia. Ninguno de los dos figuran en el texto constitucional. Usted, que tiene fama de buen jurista, ¿qué opina de esto? ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, en política la palabra imposible no existe. Es decir, que tenemos un texto constitucional, Carta Magna, que debe ser respetado con más respeto que cualquier otra ley del ordenamiento jurídico. Pero eso, como en política y sobre todo en democracia liberal la palabra imposible no existe, pues se legisla de tal manera que la ley subordinada suplanta y de hecho deroga lo que figura en el marco constitucional. Hay que tener en cuenta que, en definitiva, esa legalización del aborto libre prácticamente ya existe, sin necesidad de haber tocado la Constitución. Y eso ha sido obra no del Partido Socialista, que legalizó el aborto en los tres supuestos conocidos, sino ha sido obra del famoso Partido Popular, ya que legalizó la píldora abortiva del día siguiente, que además implica no solamente el aborto, sino que el aborto sea prácticamente desconocido. No se sabe que se ha practicado ese aborto. Es decir, que el número de abortos que nos dan las estadísticas es de los abortos que están registrados, vamos a llamarlo así, pero no nos da cuenta de aquellos que se practican falseando el supuesto, más de aquellos otros abortos que se practican con la píldora del día siguiente. En cuanto a la eutanasia, yo creo que con respecto a la eutanasia, lo primero que habría que hacer era aclarar cuándo hay eutanasia de verdad y cuándo no hay eutanasia, sino otra cosa distinta. Es decir, que cuando el encefalograma es plano, es decir, cuando revela que ya no existe el yo, pues el desenchufar de los tubos famosos con que se mantiene artificialmente la vida, eso no es una eutanasia. Eutanasia es cuando deliberadamente, por voluntad del enfermo, del paciente, o por voluntad de quienes le rodean, del médico, de los familiares, de los enfermeros, pues se quita la vida cuando hay muchísimas posibilidades de que esa vida no se extinga aplicándole la medicación o el tratamiento que sea necesario. De hecho, la eutanasia ya se está practicando en España, sin que yo sepa haya habido, en fin, ninguna sentencia que castigue a aquellos que la han practicado con el consentimiento o sin el consentimiento del fallecido. No sé si sabrá usted que recientemente, y en una emisora de radio, yo lo escuché de viva voz,
El actual presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Manuel Marín, dijo sin tapujos y directamente que usted ha sido el mejor orador que ha pasado por la tribuna del Congreso. ¿Qué tiene usted que decir de esto? Bueno, pues esa noticia no la he conocido más que indirectamente por varias personas que me han hecho referencia a ella. Quiero decirle que yo no conozco al actual presidente del Congreso de los Diputados, que sí le recuerdo por verle en las pantallas de la televisión cuando era diputado europeo del Partido Socialista, y siempre sus manifestaciones me parecieron sensatas, de un hombre serio, de un hombre respetuoso, que nunca creo que haya ofendido a nadie, no solamente de palabras, sino ni siquiera de obra. Cuando me dijeron que se había pronunciado así con respecto a mis intervenciones en el Congreso, en la época que fui diputado bajo la monarquía parlamentaria, pues hombre, la verdad es que no suelo recibir demasiados piropos, ¿verdad?, de quienes no comulgan con mis ideas políticas. De tal manera que cuando una persona que no comulga con mis ideas políticas, pero se pronuncia de esa manera, pues mi agradecimiento es doble, por el piropo en sí y por razón de la persona de la cual procede. Sí. Siguiendo con este asunto, usted entró en el Congreso de los Diputados de la democracia liberal, de la que estamos hablando, con casi cerca de 500.000 de votos. El PNV, yo sé que entraba con 22.000 votos y conseguía un escaño. ¿Cómo puede usted explicar esto en un sistema democrático? No, yo creo que el PNV me parecía que tenía 11 diputados, ¿no? No llegó a 11, tenía 8, me parece. 8 diputados. Vamos, más que nosotros, o sea, con menos votos, más diputados, ¿verdad? Bueno, pues eso se debe a que todo eso de que un hombre, un voto, para que sea eficaz, tiene que traducir en la representación parlamentaria del número de votos que se ha conseguido. Pero yo recuerdo perfectamente una preciosa conferencia que nos dio Kotzebue, que era profesor de literatura eslava en la Universidad de Madrid, que era un ruso casado con una española, que fue muy amigo nuestro, y nos dio en Fuenlabrada una conferencia sobre sufragio y leyes electorales. Es decir, que la ley electoral pone en evidencia que el principio un hombre, un voto, en orden a su eficacia, no es cierto, queda violado. Es decir, que según la ley electoral se puede tener pocos votos y muchos diputados, y puede ocurrir que tenga muchos votos y un diputado único, como ocurrió en el caso mío. Pero no es el caso solamente de España. Por ejemplo, en Francia, el señor Pétain y el Frente Nacional ha tenido con el mismo electorado 10 diputados en el Parlamento de Estrasburgo y ningún diputado en el Parlamento de París. Esto revela que vivimos en un mundo de mentiras y en mitos, ¿verdad? En mitos, porque si un hombre es un voto y con más votos tienes un diputado y menos votos tienes 8 o tienes 10, quiere decir que ese principio es absolutamente falso, porque si fuera cierto no podría haber leyes electorales de ese tipo que lo invierten por completo. Sí. Recientemente también Fuerza Nueva ha cumplido 40 años. Se fundó en 1966 y celebró un gran acto político en el campo de las Naciones de Madrid. Pero eso ha trascendido muy poco. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, ha trascendido muy poco, y es lógico que haya trascendido muy poco porque la política del régimen, cuando hablo del régimen hablo del partido en el poder y del partido en la oposición, tiene un interés enorme en que no se conozca nuestra existencia, y por consiguiente es que no quiere que se reconozca nuestra existencia. Un acto de la magnitud del que tuvo lugar el pasado 21 de mayo tenía que ser lógicamente silenciado, porque se invitó oficialmente por carta a todos y cada uno de los medios informativos españoles, me refiero a prensa, radio y televisión. Solamente se personaron
3 periodistas, según creo recordar, alguien de la agencia F, del Mundo, y no sé cuál era el otro periódico. Otra agencia. De otra agencia. Y no hubo la menor noticia en ninguna parte que yo sepa sobre el acto que celebramos, que tuvo no solamente una repercusión a nuestro propio nivel, sino incluso en el exterior, especialmente en Hispanoamérica, puesto que hubo representaciones de varios países del continente americano, que también hubo de varios países europeos, que sí tuvieron el valor de dar la noticia en los respectivos medios de comunicación de sus países, y el acto fue más conocido fuera de España que en España mismo, gracias a la libertad de información de que profusamente gozamos. Y ya que estamos hablando de conmemoraciones y de aniversarios, ¿qué opina usted de la ley de memoria histórica? Bueno, será la desmemoria histórica, ¿no? Porque es desmemoriar, es decir, conducir a la amnesia, por una parte, a las nuevas generaciones con respecto a la historia próxima de España y a la historia remota, porque todo está incluido en esa memoria histórica. Eso por una parte, amnesia, y por otra parte, manipulación, tergiversación y presentación de lo falso como verdadero, y la mentira, cuando se repite 1000 veces, pues se toma como verdad. Hay un principio en derecho canónico que dice que el error general hace derecho, es decir, que si uno va a la iglesia a confesarse y en el confesionario hay un señor que no es sacerdote y que no puede absolver, pero hay una larga cola, y yo creyendo que allí hay un confesor, pues me confieso, aunque me ha dado una solución que no es sacerdote, a mí me han sido absueltos los pecados. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. El error común y fácil de uso hace que la mentira repetida se transforme en verdad, en supuesta verdad, que el resto de los ciudadanos creen. Se acaba de condenar a muerte en la horca, a Saddam Hussein. Saddam Hussein ha tenido mucha trascendencia universal, no solamente por lo que ha representado él para Irak en sí mismo, sino por lo que ha representado para los demás países en relación con Irak. Es decir, yo lo que quiero es que me responda, primero, qué le ha parecido esto, y segundo, qué le pareció la posición primero de Aznar interviniendo como parte del trío de las Azores en aquella guerra, y la posición de Rodríguez Zapatero sacándonos de aquella guerra. Bueno, yo primeramente no le llamaría trío de los Azores, sino trío de los azares, ¿verdad? Porque embarcarse en aquella guerra que hemos denominado que era injusta, era ilegal, era inmoral, etcétera, pues fue un azar, ¿verdad?, que comprometía gravemente, sin necesidad, a España. Por lo que respecta a la pena de muerte, es curioso que si ese criterio se generalizase, habría que condenar a muerte, no sé si mediante la horca o mediante fusilamiento o envenenamiento, pues a muchos jefes de Estado que han cometido también crímenes horrendos, ¿no? Pero en fin, de esos no se habla, ¿verdad? Nadie se le va a ocurrir pedir la pena de muerte pues para Fidel Castro o para el señor Chávez o por tantos dictadores y tiranos que ha habido pues en los países africanos, etcétera. Bien, yo creo que la pena de muerte aplicada a Hassan, y sobre todo con el propósito de ahorcarle, me parece que es un error tremendo, otro tremendo error cometido por Bush y por todo lo que Bush apoya en Irak. Lo digo porque ya que Irak ha entrado en un proceso de indisciplina interna y de crisis profunda, que ha afectado fundamentalmente a los cristianos, que han tenido que desaparecer de Irak, donde eran queridos, respetados. Había un ministro católico en el gobierno de Hassan. Hassan era presidente de un país y de un gobierno pro-occidental, que había entrado en una guerra con Irán de 8 años, que le costó muchísimas vidas y muchísimos sacrificios, simplemente para que Norteamérica, custodio de Israel, defendiese a Israel de las posibilidades de guerra y de invasión por parte de un país con un ejército muy fuerte, como es
el persa, el iraní, que quiso compensarse no con la invasión de Kuwait, como se dice, sino recobrando a Kuwait, que era territorio iraquí, que en la época del protectorado inglés, al descubrirse el petróleo, los intereses de las petroleras y los intereses anglosajones hicieron que se crease un país independiente como fue Kuwait, como ocurrió con Panamá cuando se rompió para hacer el canal con Colombia. Es una política norteamericana bien conocida. Pues suponiendo, digo suponiendo, efectos puramente dialécticos, que fuese verdad todo lo que dijo Estados Unidos y el trío de las Azores para explicar o justificar la invasión de Irak, en cualquier caso, si la doctrina del mal menor es válida, era preferir el mal menor de Saddam Hussein, que mantuvo un país de kurdos, de sunitas y de chiitas, lo mantuvo firme, donde había paz, donde había tranquilidad, donde había prosperidad, a pesar de que el acoso fue terrible contra Irak después de la guerra del Golfo, pues hoy el mal que existe es un mucho mal mayor, porque muchas más son las víctimas que está produciendo la anarquía de Irak en este momento, después de la invasión, que esos posibles, supuestos, imaginarios, muertos, o matanzas practicadas por Irak contra kurdos y chiitas, que también públicamente se reconoce que hubo intentos de asesinar al propio Hassan, y lógicamente, si hay justicia, un intento de asesinato es un delito que está castigado por los códigos penales de todos los países civilizados o en proceso de civilización. De forma que los males que ha producido la invasión, el procesamiento de Irak, son mucho mayores que los males menores que se atribuyen, y que yo no tengo pruebas evidentes de ello, en la época en que Hassan Hussein fue jefe de gobierno. Por otra parte, Hassan Hussein fue un gran amigo de España, y de eso puedo dar testimonio. Testimonio porque estaba yo en mi país, en Madrid, cuando en la época de la crisis petrolera en el mundo se presentó para regalar a España no sé cuántos miles de toneladas de petróleo, que fue regalo, porque incluso cuando Perón mandó el trigo a España no fue un regalo, tuvo su compensación con el Colegio Mayor Argentino en Madrid y con la construcción de barcos de guerra que pasaron a integrarse en la flota armada del país hermano de Argentina. Y luego cuando Franco murió, tengo el testimonio de uno de los diplomáticos que estaban en la Embajada de España en Bagdad, que inmediatamente se presentó en la Embajada de España con un intérprete para dar el pésame, y ahí estuvo sollozando durante una hora recordando a Francisco Franco, que fue su amigo personal y al cual ayudó en la medida en que le fue posible, tanto en política internacional como en la política económica en la época de la crisis del petróleo. Y volviendo también a este asunto relacionado con él, porque se vio implicada la política del PP a través de Aznar, ¿verdad? Dígame, por favor, para terminar ya, ¿qué ha significado el PP, el Partido Popular para España, en estos momentos? Bueno, pues el PP, no voy ahora a entrar en política interior y sobre todo en política que ha afectado a la moral privada, también de alguna manera a la pública, pero especialmente a la privada, con la píldora del aborto libre, con el manejo de las células madres, con, en fin, el divorcio vincular, con los grupos gays, ¿verdad?, como colectivos integrantes del Partido Popular, en fin, sino limitándome a la política exterior. Creo que cometió dos errores máximos el Partido Popular en esa política. Una fue en el asunto Pinochet, cuando pidió la extradición, con lo cual, en fin, creamos un ambiente de hostilidad hacia España
por parte de una gran parte del pueblo chileno que apoyaba a Pinochet incondicionalmente. Eso fue un notable error, ¿verdad?, de una cobardía realmente imperdonable que le hizo perder muchas simpatías al gobierno del PP. Y el segundo error fue el ser el tercero del trío de los Azores, respaldando una invasión, no una pacificación, sino una invasión, una guerra realmente como fue la guerra de Irak, donde, como digo, no solamente no se había perdido nada, pero tenía muchísimo que perder sumándonos a ello. Y es evidente, sea o no cierta la implicación más o menos intensa y eficaz de ETA en el 11 de marzo español, lo cierto es que los acontecimientos tristes y dolorosos del 11 de marzo, de alguna manera, están relacionados, no de alguna manera, sino de una manera muy eficiente, está relacionado con la participación de España en la invasión y ocupación de una parte de Irak. ¿Sucumbirá España, don Blas? Pues mire, yo tengo una gran confianza en la providencia. Yo sé que son muchos los que en España oran y se sacrifican porque España no sucumba, y porque creo, y con este motivo puedo recordar el artículo del abad del Valle de los Caídos en la revista Cristiandad, que España ha ofrecido un martirologio tan largo en el curso de la historia y en la historia reciente, con un valor ejemplar que podemos llamar atípico, que ellos intercederán porque en España, de forma más directa, la providencia intervenga, aun cuando se valga para ello de causas segundas, que en este caso, en fin, más débiles, pero todavía, gracias a Dios, existen en España. Yo espero que la oración de los santos y de los mártires españoles y de los que aún, especialmente muchos conventos de clausura, pertenecen a la Iglesia militante y peregrina, influyan para que esta España, que tanto ha servido a la Iglesia y que a través de tantos evangelizadores ha incorporado a la fe y por consiguiente a Cristo a una gran parte de la humanidad, pues contribuya a que España ahora, a pesar de su tribulación, no esté, como decía aquel cliente mío, en la España en la que todo se oscurece, sino sea en la España en la que ya aparece la luz en el horizonte y vuelve a amanecer. Pues con este testimonio de optimismo agradecemos muy sinceramente a Blas Piñar este detalle que ha tenido importante con Mi Tierra Televisión para Canarias, y al mismo tiempo de darle las gracias, celebraremos muy mucho que esto sea escuchado con el detenimiento que merece. Muchas gracias a todos.